Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un otro tema, el crecimiento en la experiencia cristiana, donde nuestro Dios trata de ayudarnos a comprender este proceso, ¿verdad? De educación, de crecimiento, de progresión, hasta llegar a la estatura de Cristo, hasta llegar a la boda del Cordero, a la plenitud del Espíritu. Pero antes de entrar en este tema, quisiera comentaros algunas cuestiones. Haciendo un balance de las últimas reflexiones en donde tratamos un tema que desde mi perspectiva es el tema por excelencia, la justificación o el mensaje de Cristo, nuestra justicia en realidad. Y viendo lo que está pasando en la red, con todos aquellos que ven estos materiales, si fuera un hombre simple, un hombre de la calle, ¿verdad? Probablemente abandonaría esta obra, ¿verdad? Porque quizás tendría esta sensación que muchos profetas a lo largo del tiempo han experimentado, los apóstoles. Algunos decían que baje fuego del cielo, ¿verdad? Porque se merecen morir. Qué poco interés tienen por Cristo, por el Evangelio. No experimentan el amor. El hombre simple pensaría esto, ¿verdad? Y a veces estamos tentados, y estoy tentado, en decir, tanto esfuerzo, tantas horas, tanta dedicación, y por tan poco fruto, ¿verdad? Ahora, es verdad que encuentro un regocijo, ¿verdad? Una alegría en mi alma, porque sé que entre vosotros hay unos pocos, muy pocos, que realmente comprenden, esperan, tienen ansia por comprender este mensaje. Puedo entender que el mensaje es distinto, ¿verdad? A lo que se nos predica y a lo que estamos acostumbrados. Esto lo entiendo porque me entiendo a mí mismo, es mi propia experiencia, ¿verdad? Ahora bien, hay algo que no puedo comprender. Cuando yo conocí este mensaje, ¿verdad? Me di cuenta de su peculiaridad. Cuando comprendí de por qué los pioneros en 1888 cometieron el error que cometieron, ¿verdad? Eligiendo mal, no entendiendo el mensaje en toda su profundidad, y que la vanidad humana, el egoísmo, pues la vanagloria personal, ¿no? Pues los han hecho algunos tomar la fatídica decisión, ¿verdad?, de rechazar el mensaje de Cristo. Pues claro, esto abrió un camino para que hoy recojamos aquellos frutos, ¿verdad? Los frutos de aquellas decisiones, mejor dicho. Y entiendo que este mensaje que lo estáis escuchando, yo creo que, y ojalá yo me equivoque, pero nunca lo vais a escuchar en la iglesia. Lo que me extraña es ¿por qué no tenemos la mente despejada? ¿Por qué no tratamos de entender lo escrito está? ¿Y por qué no se despierta
este hambre, este amor por la verdad, por Cristo, ¿verdad? Entendiendo que el verbo, la palabra es Cristo, todo el Evangelio, y que puedo entender que no tenemos dones y el miedo de salir ante una cámara, tratar de explicar la verdad del Evangelio, cosa que cuando lo ves que te lo dicen otros quizás puede parecer fácil, no lo es. Y para entender esto os invito a que os coloquéis ante una cámara y habléis cosas a la gente. Mi consejo es primero escucharos antes de hacer público lo que estáis diciendo, porque no vaya a ser que os encontréis con sorpresas. Creer sobre uno mismo cosas y luego se da cuenta que la realidad no es así. Esto también es una experiencia personal. Muchas ocasiones he invitado a la gente, oye, ¿por qué no te colocas ante una cámara antes de decirme a mí lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacer? ¿Por qué no te colocas ante una cámara? Grábate, trata de explicar el Evangelio a los demás y luego escúchate. Y si crees que las cosas están acompañadas por el Espíritu de Cristo y salen bien, sigue. Así os daréis cuenta que no es fácil. La realidad es que no es fácil. Pero esto también revela otra realidad de por qué no estamos haciendo estas cosas. El pueblo de Dios debería de llegar a este punto en donde dejen de ser alumnos, aprendices y convertirse en maestros. Esto significa que tendríamos que tener esta capacidad, este desarrollo, esta progresión en la verdad, hasta tal punto que seamos capaces de explicar el Evangelio a la gente. Esto también explica de por qué la Iglesia tiene tan poco crecimiento y tan superficial. Porque la profunda realidad, y es lo que realmente me da resultado de analítica que estoy haciendo sobre lo que está pasando, ¿verdad? Y me doy cuenta de la superficialidad del cristianismo que la gran mayoría experimenta. Y también revela una realidad que Dios nos la ha revelado a través de la profecía y nos dijo que apenas un grupo pequeño estará en dirección opuesta a este maldito tren que va hacia la muerte, y que este pequeño grupo es un pequeño grupo que sí han entendido la verdad, sí han caminado con Cristo, sí se dirigen hacia la patria celestial. Desgraciadamente, el hombre tiene la tendencia de mirar al tren, donde están la gran mayoría. Da pena, ¿verdad? Cuando llegas a estas conclusiones da pena. Sin embargo, Cristo me está diciendo otra cosa. Ayer mismo, viendo lo que estaba pasando, ¿verdad? Con los vídeos, estaba pensando, digo, ¿será porque la gente está saturada del Evangelio, de lo que tratamos de hacer entender? Y traté de mirar introspectivamente, mirarme a mí mismo. Y dije, ¿estoy yo saturado de hacer lo que estoy haciendo? ¿Me estoy aburriendo de Cristo, de la verdad, del Espíritu? Y mi respuesta personal, en cuanto a mí respecta, y no hace falta ni siquiera que conteste porque Cristo dijo, por sus frutos los conocerás, ¿verdad? Por lo tanto, trato de estar día tras día delante de vosotros tratando de explicar el Evangelio al mismo tiempo que yo también aprendo de Cristo. Y me doy cuenta que no me aburro. No solo que no me aburro, porque esta es la parte visible que vosotros veis.
Pero hay una parte que es personal y que dedico muchísimas horas para entender, para captar la verdad, para caminar con Cristo, ¿verdad? Y para que en última instancia no haga el ridículo, ¿verdad? Ante mis hermanos. Espero, mis queridos hermanos, que tratéis de entender la realidad, la profunda realidad. Lo que me extraña es, puedo entender que no tenemos esta capacidad de salir y presentar el Evangelio. Puedo entenderlo. Lo que no puedo entender es cómo es que no se comparten estos materiales. Y me extraña muchísimo, porque yo sé que hay gente que es cercana a mí, me conoce de cerca, bien, y no se atreven a compartir estos materiales. Puedo entender cuáles podrían ser las causas, pero lo cierto es que esta obra avanza difícil, tremendamente difícil. Que el que más éxito tiene en realidad es el enemigo de Dios. Por eso la verdad penetra tan poco. Y por eso la Iglesia cosecha los frutos que cosecha. Es solamente un análisis y espero que podáis entender, ¿verdad? Experimento así como una tristeza en mi alma, ¿verdad? Tanto trabajo y a veces me pregunto, ¿vale la pena? Solo hay una respuesta que me motiva todos los días. No es mi trabajo recoger los frutos. Por eso podría entender que exista cierta saturación, ¿verdad?, de tanto mensaje. Pero trato de mirar mucho más lejos. Como nos dijo Dios en una de las presentaciones anteriores, Él mira al final y se regocija porque entiende que algunos, aun siendo un pequeño grupo, glorificará a Dios. Y trato de seguir el ejemplo de mi maestro. Dejarle a Él, que recoja a Él, ¿verdad? Y que, quién sabe, este mensaje estará en la red mientras esté. Y que haga su obra, ¿verdad? Le ruego a Dios que me dé fuerza para poder seguir. Son 2 años y hay alegrías, pero también hay tristezas. Espero que os animéis y que hagáis esta obra. A los valientes me refiero, ¿verdad? Y algún día entenderéis. Algún día entenderéis. Espero que no sea demasiado tarde, ¿verdad? Vamos a entrar en la reflexión de hoy. Os pido disculpas, ¿verdad? Pero hoy me encuentro triste, ¿verdad? No miro lo que está pasando, ¿verdad? Y no trato de entender, pero no me es fácil, ¿verdad? La reflexión que hoy vamos a tratar de entender se titula Crecimiento en la experiencia cristiana. Vamos a ver qué es lo que nuestro Dios trata de enseñarnos en este camino progresivo, en este camino de Emaús, ¿verdad?, hacia casa. Dice, Jesús había dado la lección sobre el sembrador y la semilla. Había dicho,
He aquí que un sembrador salió a sembrar y cuando sembró, este es Cristo mismo, ¿verdad? Algunas semillas cayeron junto al camino y vinieron las aves y las devoraron. Estos son los espíritus malignos, ¿verdad? Cuando entiendes que Cristo sembró la semilla y como casi palabras finales nos deja, dice, hallará fe el Hijo del Hombre cuando volverá a la tierra. ¿Cómo se habrá sentido Cristo, verdad? Haciendo este sacrificio infinito para que ocurra esto. Lo que nos tratará de contar, ¿verdad? Dice, otras cayeron en pedregales y dieron una apariencia de vida, parecían entender, parecían crecer, parecían progresar, por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y cardos, y el crecimiento de las espinas ahogó la semilla y no dio fruto. Pero otras, y es esto precisamente lo que trataba yo de haceros entender, ayudaros a entender una realidad, mi realidad si queréis. Pero otras cayeron en tierra preparada para recibirlas y brotaron y crecieron y dieron fruto unas 100 veces, otras 60 veces, otras 30 veces. Y es a eso a lo que me refería yo. Los que supuestamente entienden y siguen esta obra, ¿dónde están los frutos? Porque si este fuera un mensaje como muchísimos otros que encuentras por la red, ¿verdad? Podría comprender, oye, de tanto hablar del amor y de que somos salvos y cosas por estilo, pues sería uno más, ¿verdad? Pero este mensaje es peculiar, queridos. Si no lo entendemos, por algo es. Y es justo lo que tratará de explicarnos Cristo. Que necesitamos entender el camino de la progresión. Aquellos que supuestamente conocen a Cristo son justificados, o al menos es lo que creen, si no traen frutos, en realidad no entienden su condición real. Viven en un supuesto, pero bastante lejos de la realidad, ¿verdad? Os digo esto porque necesitamos despertar, mis queridos hermanos, porque yo también creía que iba a la iglesia, que era vivo, que entendía, que sabía, hasta que llegó un día que me encontré con la verdad y se me cayeron todos los argumentos. Me encontré desnudo en Edén, en la iglesia, ¿verdad? Cuando la tierra ha sido preparada para recibir la semilla, el sembrador la echa, y atentos lo que nos dice aquí, y por procesos que los hombres no pueden controlar ni comprender, la semilla comienza a crecer y avanza hasta la madurez. Y esto es algo que nos trataba de explicar en las 3 reflexiones últimas sobre la justificación por la fe. Esta obra de Cristo, Cristo nuestra justicia, que dice ni la podemos controlar, ni la entendemos, no la comprendemos, ¿verdad? Jesús comparó el crecimiento del reino de Dios con la siembra de la semilla y con su desarrollo hasta la plena madurez. Y de esto nos hablará. Porque necesitamos entender si en verdad yo soy esta semilla, necesitamos desarrollarnos hasta la plena madurez con Cristo. En este proceso que nosotros no controlamos,
ni comprendemos en plenitud. Comprendemos, pero no en plenitud. Para esto necesitamos la eternidad. La semilla, dice, es la palabra de Dios. Y se dice que el alma que la recibe nace de nuevo. Ahora, fijaos lo que nos dice aquí, porque os lo comenté, y hace años atrás, bastante años, quizás unos 6 años, algo así, me encontré con aquel texto, que desgraciadamente tampoco lo he traído en esta ocasión. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Y se dice que el alma que la recibe, que la palabra de Dios, dice, nace de nuevo. ¿Qué significa esto? Una transformación de naturaleza. ¿Os dais cuenta? Nace de nuevo. La palabra nos transforma, cambia de nuestra naturaleza. Y necesitamos entender que es Cristo, el verbo, la palabra, nos acompaña para poder entender este desarrollo hasta llegar a la boda del Cordero, cuando sí cambia de naturaleza, porque allí recibiremos la plenitud del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, no de semilla corruptible, no de un espíritu corruptible, porque ya lo tenemos, ¿verdad? Una palabra contaminada, al fin de cabo, entendiendo que la palabra es la semilla es la palabra, ¿verdad? Por tanto, dice, no de semilla corruptible, no de verdad corrompida, ¿verdad? Y se dice que el alma que la recibe, sino de incorruptible, que vive y permanece para siempre, porque cuando nace de nuevo, cuando el Espíritu habita aquí en plenitud, viviremos eternamente. Viviremos la experiencia de Cristo, el hombre Cristo Jesús, en cual habitaba la plenitud de la divinidad, ¿verdad? Dice, y dijo, así es el reino de Dios, como si un hombre echara la semilla en la tierra y durmiera. Y se levantara de noche y de día, y la semilla brotara y creciera, no sabe cómo, porque la tierra da fruto de sí misma, primero la hoja, luego la espiga, después el grano completo en la espiga. Esta parábola del reino fue diseñada, para ilustrar a los discípulos el crecimiento y el progreso ¿de qué? Del carácter cristiano. ¿Para qué necesitamos el carácter cristiano? Para acudir a la boda del Cordero, para poder recibir la aprobación del reino de Dios, la plenitud de su Espíritu, ¿verdad? Dice, la buena semilla de la palabra cae en el corazón, en la mente, y enseguida se manifiesta el primer desarrollo de la experiencia cristiana. El primer desarrollo. Nosotros lo llamamos el primer amor, ¿verdad? Dice, esta experiencia se compara con la hoja tierna y con el niño pequeño. La hoja es hermosa y el niño es atractivo, pero si no hubiera más desarrollo, veríamos la planta como atrofiada y el niño como enano. El joven convertido debe avanzar en el conocimiento. Ahora, cuando dice joven convertido, no se refiere al joven de edad. Ojalá fuera así. Sería lo ideal, ¿verdad? Sino al joven convertido da igual la edad. Se refiere joven porque acaba de ser convertido, ¿verdad? Joven en la experiencia cristiana. El joven convertido debe avanzar en el conocimiento, crecer en la gracia. ¿Qué es la gracia? La obra completa de Cristo, ¿verdad? Crecer en la gracia quiere decir entender y en este camino progresivo someterse, llegar al punto de someterse, entender cuál es la voluntad de Dios. Cuestiones que creo que hablamos ayer mismo, ¿verdad? Dice, Cristo mira a sus hijos y no ignora cómo se desarrolla la semilla. Las tentaciones vendrán y lo sabe Dios, ¿verdad? Dice, las tentaciones vendrán. Y solo mediante la confianza constante en su Redentor podrá alcanzarse la perfección del carácter cristiano. Palabras prohibidas en la iglesia, ¿verdad? Perfección del carácter cristiano, imposible. Esto es un engaño. Esto es apostasía. ¿A dónde nos quiere llevar Cristo?
¿Qué es lo que cree el pueblo profeso de Dios hoy? Y solo mediante la confianza constante, dice, una confianza constante, no fluctuante. Hoy de una manera, mañana de la otra y tal. Podemos experimentar días como tengo yo hoy de bajón, ¿verdad? Porque cuando ves que dedicas tanto tiempo, tanto trabajo y tal, pues llega un momento que te planteas preguntas, ¿no? Señor, ¿vale la pena? Si esta gente no quiere, no les importa, ¿verdad? No, o sea, esto no, esta semilla que estamos tirando no crece, ¿verdad? No crece. Se queda, como decía, veríamos la planta atrofiada y el niño enano. Y tú lo miras y dices, qué pena, ¿verdad? Nació, brotó, pero se quedó atrofiado, enano. O sea, no experimentó el desarrollo, el crecimiento normal. ¿Qué le falta? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Verdad? Por eso experimento estas cosas y perdonadme porque lo digo, pero son mis reflexiones, ¿verdad? Son mis reflexiones y a través de las cuales vosotros podéis o no aprender algo, ¿verdad? El converso debe mirar al poderoso ayudante, a Cristo en espíritu, ¿verdad? Para no ser sorprendido con la guardia baja y seducido por el enemigo. Y ahora entendéis por qué nos dice que tenemos que estar en una conexión, confianza constante, conexión constante con el espíritu para no ser sorprendido con la guardia baja y seducido por el enemigo. Y ahí podríamos entender la experiencia de Cristo en el desierto, ¿verdad? Cuando el enemigo viene como ángel de luz, sin embargo lo está tentando. Esto significa que está a vanguardia y no cae ante la tentación. Pues esta es la invitación. Esto es lo que necesitamos entender y experimentar. Estar en esta guardia permanente con el Espíritu para no ser seducidos y caer, ¿verdad? Dice, no debe ignorar las artimañas de Satanás, ni quedarse satisfecho con el conocimiento que ha alcanzado. Porque claro, ¿qué nos ocurre a nosotros? Y de hecho, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Colocamos gran precio sobre el conocimiento, ¿verdad? Y hemos llegado hasta el punto de adorar al hombre por mira tú qué listo, inteligente y sabio es. Por eso en una de las reflexiones anteriores os dije, no cometáis el error de creer que yo soy algo, porque yo no soy nada. Si no es Cristo, en aquel día dejaré de presentar lo que hago, porque yo no soy capaz de hacerlo. Por eso, antes de cada reflexión, le pido a Dios, toma el control. Habla tú, glorifícate tú, porque si lo hago yo, ay de mi alma, ay de mi alma. Por lo tanto, dice, no debe ignorar las artimañas de Satanás ni quedarse satisfecho con el conocimiento que ha alcanzado. Y nosotros, en la sociedad en la que estamos, con el espíritu en la que estamos, ¿verdad? Colocamos el conocimiento hasta llegar doctores de la ley, gente que conoce la verdad y tal. ¿Cuál fue la trampa que nos ha tendido Satanás una y otra vez? Nosotros tenemos la verdad, el conocimiento, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Lo dijimos en la reflexión anterior, ¿verdad? Esto es justificación personal. Porque ¿quién es el conocimiento? ¿Quién es la sabiduría del hombre? ¿Quién lo es todo para mí? Cristo, y si no es Cristo, yo puedo tener muchos títulos y las demostraciones de por qué hemos llegado con la teología que tenemos, porque tenemos tantos títulos, tantos ídolos, y que nos han llevado, lo mismo que al pueblo judío, donde estamos. Yo sé que molesta, porque yo no estoy señalando personas, sino conceptos, principios. Y esto es lo que trata Dios de decirnos.
Chicos, si no soy yo, vosotros podéis pasar por todas las universidades del mundo mundial. No entenderéis. Por eso la conclusión final del profeso pueblo de Dios es que pecamos hasta que Cristo viene. Con tantos doctores de la ley, ¿dónde estamos? ¿En el ecumenismo? La gran mayoría no se atreven a hablar por no perder sus iglesias, sus sueldos, su posición, su vanagloria personal, por decirlo de alguna manera. ¿Y a dónde va el pueblo de Dios? Entrampado por el enemigo, por el conocimiento que ha alcanzado. ¿Entendéis lo que trata de explicarnos Dios? Esta es la desgracia, porque nosotros no nos estamos sometiendo a Cristo. No somos iguales. No estamos en la iglesia de Cristo. Estamos en otra iglesia. ¿Verdad? La sierva dijo, se hará otra institución, se cambiará la verdad por filosofías y teorías. Esta es nuestra realidad. La pregunta es, ¿la entendemos? ¿La entendemos? ¿O estamos en la trampa de Satanás y no hay forma de entender la desgraciada realidad que experimentamos? Y repito una vez más, no estoy señalando a nadie. Yo vengo de allí. Y gracias doy a Dios que me despertó para entender la realidad. ¿Verdad? Dice, no debe ignorar las artimañas de Satanás ni quedarse satisfecho con el conocimiento que ha alcanzado, porque, fijaos lo que dice aquí, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué significa esto? Que estén unidos a ti. Ya lo hablamos, el matrimonio, ¿verdad? Unión con lo divino. Que te conozcan, que estén unidos a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y aquí nos revela una realidad tremenda que echa por la borda la doctrina de la eternidad, pero vamos. El único Dios verdadero. Porque solo hay un Dios, el Padre. ¿Quién es Cristo? El Hijo del Hombre. Es el Hijo de Dios, pero ya no es uno igual a Dios. ¿Verdad? ¿Entendéis esto en la iglesia? ¿Os lo dice alguien? ¿Lo entienden bien? O la bestia, ¿verdad? La gran ramera nos ha dado de su vino, ¿verdad? De su fornicación. Y creemos lo mismo que ella en la doctrina de la Trinidad, porque ella es la promotora de esta doctrina, ¿verdad? Y vuelvo a preguntar, ¿estas verdades os las cuentan alguien en la iglesia? Entonces, ¿por qué no se da a conocer la realidad? ¿No amamos a nuestros hermanos? ¿Cuál es el problema? ¿Nuestra vanidad? ¿Que nos dirán que somos como aquel? Pues no. No. Hemos de presentar lo escrito está. Oye, explícame qué dice aquí. ¿De qué habla aquí? ¿Cuál es el entendimiento correcto? Y eso deberíamos de hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Ahora quizás nos lo contará. A lo mejor entenderemos, ¿verdad? Dice, la experiencia del cristiano en su amor más temprano está llena de simplicidad y frescura, ¿verdad? Es como un niño. Ignora cualquier cosa, se acerca a Cristo y cree todo, ¿verdad? Pero a medida que sus oportunidades se multiplican, su experiencia debe ampliarse y su conocimiento aumentar, ¿verdad? No podemos quedarnos niños. No podemos quedarnos siempre con lo que nos cuentan otros y nosotros no crecer, no investigar, no averiguar la verdad, no proclamar la verdad. Porque, ¿cuál es la plenitud de la estatura de Cristo? ¿Cristo entendió el plan de redención y se quedó en el cielo? Dijo, oye, que se los apañe, ¿verdad? Cada uno haga lo que le parezca. O se vino a la tierra, predicó y como resultado murió. ¿Hemos experimentado este camino? ¿Queremos llegar a la plenitud de la estatura de Cristo sin hacer su obra?
Complicadillo, diría yo, ¿verdad? Complicadillo. Debe hacerse fuerte, dice, para soportar la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? ¿Dentro de la iglesia? También. Pero ¿cuál es la responsabilidad que Cristo espera de nosotros? La gran comisión, ¿verdad? ¿Estamos en ello? Esta es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Estamos en ello? ¿Se entera el mundo de lo falso y de la verdad? ¿Estamos haciendo esta obra? ¿O solamente lo dejamos para algunos porque para eso los pagamos, ¿verdad? Que digan lo que creen ellos, ¿verdad? Y nosotros creemos lo que nos digan ellos, porque para eso los pagamos, ¿verdad? Su experiencia debe ampliarse y su conocimiento aumentar. Debe hacerse fuerte para soportar la responsabilidad. Y su madurez debe ser proporcional a sus privilegios. ¿Y cuál es el privilegio? Que estén unidos a Cristo, ¿verdad? El privilegio es conocer a Cristo y llegar a ser como Él, porque eso es lo que nos dice. Debe hacerse fuerte para soportar la responsabilidad y su madurez debe ser proporcional a sus privilegios. ¿Cuál es el privilegio? Conocer a Cristo, ¿verdad? Estar unido a Él. Ahí está, ahí residen los privilegios o el privilegio, ¿verdad? Diría yo, porque de uno viene todo, ¿no? Pero el joven converso no debe preocuparse ni atormentar su mente con preguntas sobre su progreso y crecimiento, porque ha de confiar en Cristo en todo momento, ¿verdad? Dice, debe confiarse enteramente a Jesús y con temor y temblor hacer lo que Dios hace en él. Hacer lo que Dios hace en él. Lo hablamos en la reflexión anterior. Estar en esta frecuencia y tratar de entender qué me dice Dios. En cada elección, en cada momento, ¿qué me dice Dios? ¿Cómo estoy eligiendo? ¿Porque me gusta a mí? ¿Porque yo quiero? ¿Es conforme con la voluntad de Dios? ¿Con lo escrito está? A esto necesitamos entender, llegar a este punto, a esta estatura de Cristo, la plenitud de la estatura de Cristo, hemos de llegar, queridos. Y por eso nos dice, debe confiarse enteramente a Jesús y con temor y temblor. ¿Por qué temor y temblor? Porque estamos temblando en cada decisión que tomamos. Señor, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estás tú conmigo? ¿Entendéis lo que trata de explicarnos? Hacer lo que Dios hace en él. Esto tiene una tela. Por eso nos habla de progresión, de madurez, de experiencia, de caminar con Cristo, conocer a Cristo, su voluntad. Esto no es fácil, queridos, y es totalmente incompatible con pecamos hasta que Cristo viene. Esto explica que somos niños atrofiados, enanos. Ahí nos quedamos en estado de niños enanos. De esta experiencia, esto es algo extraterrestre para nosotros. ¿Qué es eso? ¿De qué me está hablando aquí? Claro, ¿de qué nos estará hablando aquí? ¿Experimentamos esta profunda realidad? ¿Por qué los frutos en el marco de la iglesia son los que son? Porque para nosotros esta experiencia es totalmente desconocida. Estoy hablando en términos generales, ¿verdad? No condeno a nadie. Quiero que entendáis conceptos, queridos. Realidades. De esto se trata. No se trata de juzgar a nadie. Yo sería el primero, condenado y a muerte. Pero ¿entendemos nosotros de qué nos habla Dios? ¿A qué plena estatura de Cristo hemos de llegar? ¿Estamos siquiera en este camino?
¿Por qué nos resulta como si nos habla de cosas extraterrestres? Dice, hacer lo que Dios hace en mí y que yo me someta. ¿Entiendo yo lo que hace Dios en mí? ¿Estoy viviendo esta profunda realidad y experiencia? Esto quiero que entendáis, mis queridos hermanos. Yo ya sé que llámeme raro y lo que queráis, ¿verdad? Tengo el talante, ¿no? de hacer que la gente huya, ¿verdad? Porque claro, cuando se encuentra de frente con esta realidad, en lugar de parar, reflexionar, tomarse tiempo, oye, Señor, ¿de qué me hablas? ¿De qué me estás hablando? Porque a mí me han contado otras cosas. Y ahí está la clave. Me han contado otras cosas. Pero yo no crecí por mí mismo. Me lo contaron otros. Me guiaron otros. Me condicionaron otros hacia dónde tenía que ir. Hasta el día que cuando empecé a entender esta realidad dije, Señor, ¿cómo de lejos estoy de ti? Ahora entendéis cuando nos decía hace 2 reflexiones atrás, mientras profesan aceptar a Cristo, seguir a Cristo, al mismo tiempo se alejan de Él. ¿Por qué? No lo entienden. ¿Ahora entendéis? Porque Dios es el que obra en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La pregunta es, ¿entiendo yo cuál es su buena voluntad? ¿Estoy tratando con temor y temblor actuar en el marco de la voluntad de Dios? ¿O estoy actuando según mi voluntad, lo que a mí me gustaría, lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que yo tengo como perspectiva? ¿Estoy en la progresión de Cristo o en la progresión que yo entiendo y que me parece que es la voluntad de Cristo, pero que en realidad se parece tanto a este mundo y que al mismo tiempo me alejo de Cristo mientras estoy en la iglesia? Qué raro suena, ¿verdad? Qué raro. Este tío se ha vuelto loco. Pero entendemos lo que nos está hablando. Profundizamos lo suficiente para entender a Cristo, a caminar con Él, o nos hemos parado en algún momento en el camino de Maús, creímos entenderlo, pero no le seguimos hasta casa, para que se nos revele, para que nos unamos a Él. Espero que podáis entender la imagen que estoy tratando de construir, queridos, porque no es pecamos hasta que Cristo viene, o sea, esto es los primeros meses de nacimiento, cuando dice, en su amor más temprano está lleno de simplicidad y frescura. No entiende. Dice, pero a medida que sus oportunidades se multiplican, su experiencia debe ampliarse y su conocimiento aumentar. Y nos quedamos lejos de esto. Porque si total la conclusión es que pecamos hasta que Cristo viene, ¿dónde estaremos nosotros en este camino de Maús con Cristo? ¿Al inicio? ¿3 pasos más allá? ¿Cómo de lejos estamos de entender dónde nos quiere llevar Cristo? El avance en la experiencia cristiana solo puede lograrse a través de la cooperación con las agencias celestiales, con los agentes celestiales, con el Espíritu Santo, con los ángeles, con Dios. Cuando hablamos con Dios, ¿verdad? Es esta experiencia, esta cooperación, ya que es un resultado del crecimiento en la gracia de la obra de Cristo, ¿verdad? No solo el perdón, sino la restauración, porque esta es la gran clave. Nosotros nos hemos quedado en el perdón, pero no hemos entrado en lo que es la restauración, porque siquiera la entendemos. Por eso nos resulta como cosas de extraterrestres. ¿De qué habla este hombre? Misticismo, ¿qué historias son estas? Más de uno seguramente dirá, este tío va en misticismo. No. Entiende a Cristo. Y si no lo entiendes, habrá que preguntarse, ¿por qué? ¿Me acompaña el Espíritu? Buenas preguntas, que dejamos sin hacer, por lo tanto no entendemos.
Dice, sintiendo su impotencia. Ya os lo dije, por muy raro que os parezca, nuestro Dios nos coloca ante contradicciones aparentes constantemente, ante imposibles, ¿verdad? Para que despertemos y nos demos cuenta, oiga, no puedo. Pero la conclusión de este no puedo no puede ser entonces peco hasta que Cristo viene, porque esto es, ya os lo dije, 3 pasos más allá en el camino de Maús. ¿Cuánto queda hasta casa? Hasta llegar a la plena estatura de Cristo, ¿verdad? Sino que Dios me dice, tienes que entender que no puedes. Esto es bueno. Es bueno. Esta es una conclusión correcta. Ahora bien, no te puedes quedar aquí. Ahora tienes que entender que te falta algo. Si no puedes, lo entiendo y está claro. Es lo que quiero que entiendas. Pero quiero que entiendas un poco más allá. ¿Y qué me falta? ¿Qué más necesito para poder llegar a donde Cristo me está diciendo que tengo que llegar? A la plena estatura de Él. ¿Qué me falta? ¿Qué necesito? Y cuando empiezas a caminar con Cristo y te explica cosas, te quedas maravillado, empiezas a entender, empiezas a progresar, empiezas a madurar. Y eso es lo que nuestro Dios trata de hacer y decirnos aquí. Dice, sintiendo su impotencia. ¿Cómo que impotencia? Si tú estás conmigo, ¿cómo que impotencia? Ya. ¿Cuánto nos falta entender, verdad? Dice, el joven cristiano debe colocarse en el canal de la luz. ¿Quién es el canal de la luz? Y lo he formulado así para que podáis entender. ¿Quién es el canal de la luz? El único canal. En Cristo. Pero más profundamente. Antes de que el cristiano joven entienda quién es Cristo en palabra y en espíritu, lo primero nos habla de la palabra, ¿verdad? Porque lo primero que conocemos es el Evangelio, la palabra. Y dice, el joven cristiano debe colocarse en el canal de la luz, en la palabra, la vía que nos guía directamente a Cristo, ¿verdad? Dice, y mejorar todas las oportunidades que se le conceden graciosamente, porque Dios es más que deseoso salvarnos. No se le ocurre matarnos, sino salvarnos. Por eso Él lo da todo, hace todo para que seamos salvos, ¿verdad? Dice, para que pueda adquirir una experiencia más profunda. Más profunda. No te quedes que peques hasta que Cristo viene. Esto lo has hecho siempre. No hay una solución de verdad. Antes de llegar a esta última, ¿es Dios impotente? ¿A esto se resume su plan? ¿Pecamos hasta que Cristo viene? Y ya está. O tiramos la ley colgada por no sé dónde y ya está. Si fuera así, podíamos robar, podíamos matar, podíamos hacer de todo. Si ya no hay ley, ¿no? Nos hemos quedado enanitos en entendimiento, ¿verdad? Enanos. Y mejorar todas las oportunidades que se le conceden graciosamente, para que pueda adquirir una experiencia más profunda y echar raíces profundas en Cristo. Hoy, cuánto entendimiento aquí, cuánta dedicación y cuánto trabajo, ¿verdad? Como la planta echa raíces en la tierra. Su fe debe aumentar, su consagración debe mantenerse, su amor debe perfeccionarse. No, pero si esto es imposible, o sea, no, nosotros no podemos. Si la conclusión es que pecamos hasta que Cristo viene, qué amor, qué perfección, qué historias, déjate de rollos. Esto es apostasía, no has entendido la justificación por la fe. Como lo representan la hoja, la espiga y el grano lleno en la espiga. Su celo debe ser ardiente
e incansable. Nos hemos enfriado. Estamos templados, calientes. ¿Cuál es nuestra condición? Dice, su celo debe ser ardiente e incansable, y con una confianza inquebrantable en Cristo, su crecimiento puede ser intacto. Progresa adecuadamente. Su crecimiento puede ser intacto porque esta obra la hace Cristo. Si me someto a Él, si le entiendo, ¿qué quiere? ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? Porque una experiencia genuina resultará en el desarrollo de un carácter semejante al de Cristo. ¿Estamos cerquita de esto? ¿De un carácter semejante al de Cristo? ¿O apenas estamos en el camino? ¿Verdad? Apenas hemos hecho unos pocos pasos. Y nos quedamos que la ley quedó colgada en la cruz. Pecamos hasta que Cristo viene. Y estamos tan lejos de un carácter semejante al de Cristo como el cielo y la tierra, ¿verdad? Por decir alguna comparación. Necesitamos entender la profundidad del Evangelio, mis queridos hermanos, porque quedarnos en la superficie, creer formal que estamos siguiendo a Cristo, este es el tremendo engaño en donde nos ha llevado el Evangelio. Nos dijo antes el enemigo, creer saber la verdad, pero no experimentarla, no sirve de nada. No sirve de nada. Pero a menos que haya una dependencia horaria de Cristo, quiere decir cada hora, cada momento de Cristo, ¿verdad? Dice, pero a menos que haya una dependencia horaria de Cristo, el aumento del conocimiento y los privilegios, atentos a lo que nos dice aquí, acabo de decirlo yo antes, el aumento del conocimiento y los privilegios dará como resultado la autoconfianza y la justicia propia. ¿Y no es a eso donde hemos llegado? Autoconfianza. Nosotros sabemos, ¿no? El aumento del conocimiento y los privilegios dará como resultado la autoconfianza y la justicia propia. Nosotros sabemos la verdad y nosotros estamos caminando con Cristo hacia la Canaán celestial. Al mismo tiempo que estamos diciendo la ley se ha quedado colgado en la cruz, algunos, y pecamos hasta que Cristo viene, otros. ¿Dónde estamos en este caminar con Cristo? ¿Cómo de lejos estamos de Él? El joven cristiano corre el peligro de olvidar que es Cristo quien ha comenzado la buena obra en él y que es Cristo quien debe terminarla. Y terminar la obra de Cristo no significa pecamos hasta que Cristo viene. De ninguna manera. Este mensaje no resulta del Evangelio. Viene de un lugar extraño. El alma debe renunciar a todo mérito y confiar enteramente en el mérito de aquel que es demasiado sabio para equivocarse. Y la pregunta es, porque es lo que me está diciendo el Espíritu ahora, ¿no? Si nosotros estamos acompañados de aquel que es demasiado sabio para equivocarse, ¿cómo es que su pueblo, profeso de Dios, está como está? ¿Está Cristo con nosotros? ¿O es un falso Cristo? Yo sé que estas preguntas son como flechas en el corazón, lo entiendo perfectamente y por eso las hago. Porque hasta que no nos encontremos cara a cara con la muerte, haciendo preguntas vitales, sumamente importantes para despertar, no nos planteamos la verdad tal como está escrita. Creemos saber, creemos tener el conocimiento, tenemos autoconfianza,
creyendo que nos acompaña Cristo, pero no conocemos a este Cristo, al auténtico Cristo, sino a uno que reparte desde el lugar santo verdades, pero contaminadas. Se presenta como Cristo, como ángel de luz. ¿Entendéis la profundidad del Evangelio? Y cuando nos dice aquí, el alma debe renunciar a todo mérito y confiar enteramente en el mérito de aquel que es demasiado sabio para equivocarse. Y entonces, ¿cómo se explica dónde está la iglesia? Si Cristo acompaña a esta iglesia, ¿por qué estamos así? Que a alguno se le ocurrirá por la mente y dirá, no, pero si estamos bien. ¿Sí? Sigamos. Dice, el hombre por sí mismo no puede hacer nada bueno. Y hasta que no entendemos esta profunda realidad, no conocemos a Cristo. Y punto. No conocemos a Cristo, a este Cristo, que es demasiado sabio para equivocarse. Y nosotros no paramos de equivocarnos. Incluso de mentir. Mientras estemos en el ecumenismo, igual que los demás, qué cosa rara, ¿verdad? Los demás están con la teología del lugar santo. Nosotros teníamos que tener la teología del lugar santísimo, la verdad presente. Pero nosotros somos en el mismo bando con todo el mundo. ¿Qué mensaje proclamamos nosotros? Y mientras tenemos doble cara, dentro la gente le decimos, no es verdad, no estamos ahí asistiendo, ¿verdad? Y dentro, haciendo igual o incluso peor que ellos. Me hubiese encantado poder presentaros unos sermones en donde predicamos que se tome la gente la medicación que se presenta ahora al mundo y que hagan cosas. Están en otros idiomas y no os puedo presentar esto, pero me encantaría. Para que despertemos de la mente, queridos. La iglesia dice en otras partes que no puedes acudir a la iglesia si no tienes el pasaporte verde o el medicamento tomado, ¿verdad? Lo digo así, ya me entendéis de lo que hablo. Eso estamos haciendo nosotros. ¿Lo están haciendo otros? ¿Habéis escuchado de otros diciendo lo mismo? ¿A qué no? Hasta los católicos están en pie de guerra con esta realidad. Pero nosotros proclamamos desde los púlpitos, no, si no te la tomas, ni vienes a la iglesia. ¿Sabes lo que diría yo? Abandonen la iglesia. Eso es lo que diría yo. Abandone la iglesia. Porque si está tocando tu conciencia, este Cristo que es demasiado sabio para equivocarse, no está en esta iglesia. Estás donde no debes de estar. Pero esto es cuestión de cada uno, ¿verdad? Despertar y entender. Dijo Jesús, sin mí no podéis hacer nada. El alma debe apoyarse en Dios. El alma debe apoyarse en Dios. Y en nada más. En el don de Cristo se derramó todo el cielo. ¿Y es eso lo que entiende la iglesia? ¿Es eso lo que entiendo yo? ¿Vivo entendiendo esta profunda realidad? ¿O hay algo que yo tengo que obedecer? Justificarme. Y por Cristo se promete al creyente el Espíritu Santo, que es la ley. ¿Verdad? Es la ley. Jesús dijo a sus discípulos, el Consolador, que es el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cristo no solo ofrece el perdón, atentos, el santuario, las 2 etapas del santuario, ¿verdad? Cristo no solo ofrece el perdón al alma creyente y arrepentida,
sino que le promete la ayuda constante del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la restauración, para la estatura plena de Cristo Jesús. ¿Cómo es Cristo? Unido al Padre. O sea, llegar a estar unidos a Cristo implícitamente al Padre. ¿Entendemos lo que nos dice? ¿Y dónde nos hemos quedado nosotros? En el lugar santo. Lo único que necesitamos es perdón. Pero no restauración, porque por eso creemos que pecamos hasta que Cristo viene. O tiramos la ley se ha quedado colgada en la cruz. No importa, ¿verdad? Yo me pregunto cómo vive esta gente. Si la ley está colgada en la cruz, es decir, no hay más ley, matemos, robemos, mintamos, hagamos lo que nos dé la santa gana. Sin ley, todo vale. Pero el enemigo es astuto, ¿verdad? Sabe cómo trampearnos. Sabe cómo trampearnos. Cristo no solo ofrece el perdón al alma creyente y arrepentida, sino que le promete la ayuda constante del Espíritu Santo. En el crecimiento de la semilla en la tierra, el hombre no puede ver el trabajo de las agencias invisibles que desarrollan la planta a la perfección. El hombre no puede ver este proceso, pero sí puede ver los frutos, ¿verdad? Dice, trayendo primero la hoja, luego la espiga, luego el maíz completo en la espiga. Pero aunque seas joven en la fe, puedes saber que has pasado de la muerte a la vida si los frutos del Espíritu se manifiestan en tu vida. Y allí reside la clave. ¿Cuáles son los frutos? ¿Pecamos hasta que Cristo viene? ¿Y estos son los frutos del Espíritu? ¿En serio? ¿Qué evangelio leemos? ¿Qué evangelio entendemos? ¿Qué evangelio vivimos? ¿Verdad? Si estás creciendo en la fe, la esperanza y el amor, puedes saber que tu visión espiritual se ha aclarado. Si te deleitas en el plan de salvación, en las gloriosas manifestaciones del carácter divino, si tu corazón, si tu mente, en la contemplación del amor de Dios, brilla con agradecimiento y alegría, puedes estar seguro de que has sido iluminado por los rayos del Espíritu Santo y las agencias celestiales están llevando tu carácter a la madurez de la vida cristiana. Tal vez no te des cuenta de que estás creciendo en Cristo, tu cabeza viviente. Tu parte es simplemente someter tus caminos y tu voluntad a Dios. Y allí reside la clave. Es allí donde yo tengo que elegir. Debo someter mis caminos y mi voluntad a la de Dios. Debes confiarte plenamente a Dios, sabiendo que no puedes hacerte crecer a ti mismo. Un Pablo puede plantar, y un Apolo puede regar, pero es Dios quien da el crecimiento. Espero, mis queridos hermanos, que podamos entender la profunda realidad del Evangelio. Porque desgraciadamente nos quedamos en la parte superficial y hemos dejado de caminar con Cristo porque rechazamos su mensaje. Por lo tanto, el entendimiento profundo de Cristo nuestra justicia lo hicimos desde 1888 y desde entonces, a pesar de que se nos dijo el Espíritu de Dios se ha retirado, por lo tanto estamos caminando solitos, no entendemos esta realidad. Es más, no solo que no lo entendemos, la rechazamos de plano. Esto no es verdad. Esta iglesia camina con Cristo. Y tenemos la mente cerrada, los ojos cerrados, el oído cerrado, ni vemos, ni entendemos, ni nada de por estilo. Y por eso Cristo nos dice que todo el mundo, excepto un pequeño grupo, está en el tren de alta velocidad. Va de lujo, creyendo que el conductor es Cristo. Una buena presentación, buen aspecto, buenas palabras.
pero es el engañador. Es el engañador. El otro grupo camina por un camino de tierra, dirección opuesta, los raros, los insignificantes, los desconocidos, los que el mundo los ha echado a un lado, desconsiderados, ¿verdad? Estos caminan con Cristo en un camino de tierra, andando, cantando y alegres, mirando hacia la Canaán celestial. Mi deseo es, mis queridos hermanos, que despertemos. Entendamos la profundidad del Evangelio, conozcamos a este Dios que lo ha dado todo. Unámonos a Cristo, porque cuando estamos unidos a Cristo, estamos unidos al Padre, la fuente de vida, el que es demasiado sabio para equivocarse. Espero que podamos entender todos, me incluyo, esta profundidad de este mensaje, de este Evangelio, y le ruego a nuestro Dios que ponga su Espíritu en nosotros, en cada uno de nosotros, y que vivamos esta experiencia. Yo quiero ser con Cristo uno de los que caminan, andando en aquel camino de tierra, pero cantando, lleno de esperanza, glorificando a mi Redentor. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.